Estamos en Nehemías, en el capítulo 5. Hoy vamos a arrancar con el capítulo 5 y el tema para esta mañana es no te metas en lo malo. Y vamos a ver qué es lo que acontece en medio de toda esta historia de obstáculos, de persecuciones, de rumores que han acontecido a lo largo de la construcción de la ciudad, del templo y del muro. ¿Qué es lo que podría acontecer en cuanto a meternos a cosas que a Dios no le agradan y que por ende no están bien? Así que vamos orando. Si usted ya tiene su Biblia, ábrala en Nehemías capítulo 5 y vamos a orar antes de comenzar. Señor y Padre, gracias por esta mañana. Una vez más, gracias porque nos podemos reunir con libertad y estudiar tus escrituras, invocar tu nombre. Gracias porque aún en nuestros templos tenemos la libertad de reunirnos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y podemos meditar en tu palabra, edificarnos unos a otros y animarnos a la fe y a las buenas obras, como dice tu palabra. Hoy anhelamos tu sabiduría y tu entendimiento. Hoy anhelamos que tu Espíritu trate en nuestro corazón y en nuestra mente, no solo para entender tu palabra, sino para vivir por ella y para ti. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar el capítulo 5, solo quiero que revise conmigo el último versículo del capítulo 4, que es el verso 22. Y nos vamos a dar cuenta entonces de que hasta este punto Nehemías tiene un plan en mente. ¿Cuál era el plan en mente? Hay que reconstruir la ciudad, hay que reconstruir el muro, hay que reconstruir el templo. Todos los recursos humanos, materiales, militares, todos apuntan hacia esta realidad, a ninguna otra, hacia esta realidad. De tal forma que cuando nosotros como iglesia nos establecemos un objetivo, nos establecemos una meta a la cual llegar, pues allí es donde debemos trabajar, inclusive en su vida personal. Usted en su vida personal debe de desarrollar una meta o un objetivo según Dios para su vida y donde usted está relacionándose. ¿Cuál es la meta entonces de su vida? Bueno, continuemos. Hay una meta que alcanzar. ¿Y cuál es? En aquella ocasión le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Mire usted el compromiso que había, que ni para bañarse se daban tiempo. Cada uno de nosotros se mantenía listo ¿para qué? Listo para la defensa. Muy bien, continuemos ahora sí, entramos al capítulo 5. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Y entonces, ¿qué está aconteciendo? Todo el grupo de gente que está trabajando comienza a sentir la presión de esta nueva meta o de este nuevo objetivo que hay en mente, reconstruir la ciudad. Y vamos a ver por qué. Verso 2. Pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Y otros se quejaban, por conseguir trigo, para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Y había también quienes se quejaban diciendo, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagarle el tributo al rey. Y nosotros vamos a ver aquí realidades que comienzan a golpear al pueblo de Dios. Tres cosas que se dejan ver aquí. Número 1, las necesidades básicas están apretando. Esta gente quiere trabajar para Dios, pero al mismo tiempo tienen que trabajar para el sustento. Están argumentando que necesitan sembrar para recoger trigo, para comer, para poder vender o subsistir. Segunda cosa que está aconteciendo, tal es la necesidad
o tal es este momento social que vive todo este pueblo, de que las deudas y los deberes impositivos también comienzan a apretar. Porque es la típica en la cual toda persona que quiere mantener su mismo nivel de vida, inmediatamente ¿a qué acude para mantenerlo? Credit card. Viva la tarjeta de crédito. Entonces a veces los presupuestos comienzan a reducirse, pero como se quiere mantener el mismo estándar, ¿se recurre a qué? Se recurre a la tarjeta de crédito. Bueno, mire que este problema es tan antiguo como la sarna, ¿no? Gente pide prestado dinero y se hace esclavo de los acreedores. Las deudas y los deberes también aprietan. Y por último, y es que siempre no hacen falta que se los llame. Los avivatos usureros están presentes. Por si acaso, la usura no es negocio. Ser chulquero no es profesión. Eso es abominación delante del Señor, y Dios condena a aquellos que se dedican a la usura y que se dedican a este préstamo ilegal de dinero, y ya vamos a ver por qué. Bien, en medio de todas estas necesidades que pueden frenar el avance de la iglesia, es necesario recordar lo que la Escritura nos enseña a nosotros acerca de el favor de Dios con quienes está. Y esto es algo que llama la atención de nuestro corazón. Vamos, por favor, al Deuteronomio, capítulo 15. ¿Llegó? Deuteronomio 15. ¿Por qué hacemos mención del libro del Deuteronomio? Para algunos eruditos, el Deuteronomio se convierte en la base de la fe en el Antiguo Testamento. Inclusive, muchas de las frases a las cuales Jesús se refería en los Evangelios, casi todas parten del Deuteronomio. Así que es un libro importantísimo. Lea por favor el verso 7 en adelante. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Y hagamos una pausa hasta allí. ¿Qué está aconteciendo? Pues en el libro de Nehemías estamos viendo una sociedad que ya comienza a pasar necesidades. ¿Cuáles necesidades? No hay para comer, ni siquiera hay para las necesidades básicas. Recurren al crédito, pero el crédito, ¿qué termina haciendo con el que se endeuda? No, dígame la verdad, ¿qué hace? Lo mata. Por favor, no le tenga piedad a la tarjeta de crédito. El crédito mata, y con letras mayúsculas. El crédito mata. Muy bien, pero ahora, de la misma forma, Dios le provee a la persona que entra en necesidad una comunidad. Una comunidad a la cual extender la mano. Y ahora, fíjese lo que el Deuteronomio enseña. Cuando veas a un hermano que está pobre, ¿qué tiene que hacer el resto de la comunidad? Tiéndele la mano. ¿Y qué más dice allí? Dale, préstale generosamente. Entonces usted me puede decir, ay hermano, pero ahí dice préstele. ¿Sabe qué? El Deuteronomio prohibía el cobrar intereses cuando se le prestaba el dinero a un hermano. Y luego ya va a ver en qué otras conclusiones llega el mismo libro del Deuteronomio. Sigamos. 9. No le des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, o sea, el año en que prescribían todas las deudas, se anulaban todas las deudas, el año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. Y mire lo que dice más adelante. De lo contrario, esta persona en necesidad podrá apelar al Señor contra ti.
Y esto es un sentido de justicia, inclusive superior a los sentidos de justicia social que muchos programas de gobierno tienen. Porque aquí, ¿a quién apela el pobre? ¿O a quién apela el que tiene necesidad? ¿Y de quién cree que Dios va a demandar respuesta? De la comunidad, a la cual esa persona que entró en necesidad se debe. Puede apelar al Señor contra ti, y mire esto, y tú que tienes, resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor bendecirá los trabajos que tú emprendas. Pero ¿qué acontece? Nosotros vivimos en una sociedad donde se pesca a río revuelto. Entonces yo tengo, y me encuentro con gente que no tiene. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Hago como cuando se alimenta a las palomas. Coge usted un pedazo de pan, lo hace migajitas y a ver qué migaja te toca. Segundo, el sistema también es un sistema donde la gente se aprovecha de la gente. No tienes plata, yo tengo plata. ¿Cuánto quieres? Yo te presto, pero te voy a cobrar tanto. El dinero no crece en la mata de los árboles. Necesitas ayuda, te puedo ayudar, pero yo no te puedo dar generosamente. Y muchas veces se aprovecha de la necesidad del otro para yo salirme con la mía. Negocios grandes, negocios pequeños, pequeñas deudas, grandes deudas. El sistema es el mismo. El que tiene se aprovecha del que no, en cualquier sentido, en cualquier sentido. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Así no funciona entre nosotros. Entre nosotros, ¿qué se da entonces? Según el Deuteronomio, la generosidad. ¿Qué más se establece? Si yo le extiendo la mano al necesitado, ¿a quién estoy sirviendo? Estoy sirviendo a Dios en última instancia. ¿Por qué? Ya vamos a ver que Yahvé, el Señor, defiende al pobre. Sigamos, la ley lo establece. Otro punto, la misma palabra de Dios aborrece a los avivatos, a los sabidos. Usted ha escuchado el término sabidos, ¿no? Quizás algo más criollo para nosotros sea los sapos. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado el término sapo? Hacer zapada. ¿Qué es ser sapo o hacer zapada? Me aprovecho de la ignorancia o de la limitación de otro para salirme con la mía. Eso es ser sapo. Vamos a ver que en la Escritura a los sapos Dios los aborrece. Por favor, Levítico, un poquito antes de Deuteronomio. Llegó a Levítico. Está allí. Muy bien, al capítulo 25. Usted ya sabe cuál vamos a leer. (25:35) llegó. ¿Qué dice el texto? Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ¿qué dice el texto bíblico? A ver, no le escuché. ¿Qué dice el texto bíblico? Ayúdale, como lo harías con el extranjero o el migrante o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. Y mire lo que dice el 36, ¿qué dice allí? No le exigirás intereses cuando le prestes dinero o víveres, sino que ¿qué? Temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes, porque yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Entonces, ¿Dios qué hace con los sapos? No los acepta.
Entonces podríamos pensar, así hablando entre paréntesis, ¿qué diría el Señor de nuestro sistema financiero? ¿Qué diría el Señor cuando del sistema financiero se hipoteca todo? Si usted se da cuenta, todo el sistema que nos rodea está corrompido por el pecado y el egoísmo. Y probablemente usted me pueda venir a mí con reglas microeconómicas, financieras, es que si no cobramos intereses, esto y lo otro. Mire, Dios estableció leyes. Y cuando Dios establece las leyes, sus leyes funcionan, porque sus leyes le hacen bien a todos. Y no deja a nadie sin recursos. Dios aborrece a los avivatos. Mire otro texto, solamente para que le quede claro. Proverbios. Proverbios es bonito porque permite aprender principios morales de Dios en cortos refranes. Proverbios 19. Verso 17. ¿Qué es lo que dice allí? Proverbios 19, 17. ¿Qué dice allí? Servir al pobre es ¿qué? Es hacerle un préstamo ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué va a hacer Dios? Y Dios recompensará esa buena obra. Entonces, volviendo acá, ¿dónde yo encuentro la mejor forma de servir al Señor? ¿Sirviendo a quiénes? ¿Sirviendo a quiénes? A los que necesitan, a la gente pobre, a la gente en necesidad. El que le da al pobre, ¿a quién le da? Ahora espérese un ratito. Si usted tiene en mente ese principio, usted iría donde el pobre y necesitado a decirle, bueno, devuelva. Porque Proverbios ¿a dónde lo mandó? Entonces ahora imagínese la escena hacia acá. Oye, te presté, devuelve, más el 20%. Mira, la tasa activa del mercado está en 15.75 con una variación de más o menos 30. Devuelve. ¿Qué le parece hacer eso? No, dígame, ¿qué le parece hacer eso? Terrible, ¿verdad? Porque de Dios viene, el mismo Deuteronomio enseña en el capítulo 8, de Dios viene el poder para hacer las riquezas y las fuerzas para que usted tenga y la capacidad para que usted produzca. Proverbios cierra todo este círculo diciendo, de la gente en necesidad yo no me puedo aprovechar, porque si yo me quiero aprovechar de la gente que necesita, ellos tienen un abogado que es el Señor, y si yo me meto en lo malo y me aprovecho de las situaciones de otros para mi propio bien personal, Él se pone en contra mía. Sería bueno pensar eso, porque a veces salen mal los negocios, o no. Pero existen leyes que Dios determinó y que ya sea que usted niegue o no quiera aceptar la ley, se termina cumpliendo. Yo conversaba con unos chicos temas de Biblia y les decía, mira, las leyes están allí. Y es como que venga un chico y diga, yo no creo en la ley de la gravedad. No existe. La gravedad, todo está en el pensamiento. Vieron mucho Matrix y creen que pueden volar. La gravedad está aquí, la gravedad no existe. Muy bien. ¿Qué pasa si ese jovencito se trepa al edificio más alto de Guayaquil? Creo que es el de la Previsora aún, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, con su convicción diciendo, la gravedad no existe, y da su primer paso hacia el frente, ¿qué va a pasar con ese muchacho? Así que no es tanto si usted cree o no en que la ley funciona o no. La ley es la ley.
Y si usted sencillamente no le presta oído, usted es el que se quiebra. La ley nunca se rompe. Nos hacemos entender. Entonces, ¿cómo comenzamos a no meternos en lo malo? Por favor, no seamos aprovechados. Es que yo le dije esto para que me termine diciendo lo otro. Ay, ñañito, tú sabes que favor con favor se paga. Entonces esto es un toma y daca. Si yo te doy, entonces después de un tiempo tú me tienes que dar, pues. Si no, no hay compromiso. Y nos movemos en esa ley inmunda que da asco vivir. Cuando el texto bíblico que nos enseña, no te metas en lo malo, lo que haga tiene que hacerlo para el Señor. No pida nada a cambio, no haga las cosas por interés. Y si usted conoce a alguien que se dedica a la usura o a ser chulquero, pues dígale que el Señor está en contra de él o de ella, quien quiera que sea esta persona. Dios se convierte en beneficiario del que necesita, cualquier necesidad que ésta sea. Ahora, haciendo un poco de aplicación, en San Borondón, ¿qué necesidad tiene nuestra sociedad? Podríamos decir en términos generales que monetaria, en términos generales no tanto. Pero ¿qué otras necesidades hay? Cuénteme. Hay necesidades del corazón. Hay necesidad de escuchar el Evangelio. Hay necesidad de ¿qué? De consuelo, de fortaleza. Hay necesidad de tiempo. Tiempo para compartir, tiempo para visitar, tiempo para consolar. Hay tantas necesidades. ¿Quién entonces se pone del lado del que necesita? Dios se pone del lado del necesitado. ¿Y a quién cree que Dios demanda? A nosotros que podemos dar para esa necesidad. Téngalo presente, si usted no hace caso de estos principios de Nehemías y del Deuteronomio, téngalo presente, el Señor está en contra de estos. Vamos más adelante. ¿Qué pasa con la gente aprovechada? Porque fíjese, el pueblo con Nehemías se está quejando porque los propios de su raza, los propios paisanos, compatriotas de su propia tierra, son los mismos que los están maltratando. ¿Puede imaginarse usted eso? Claro, eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Pero mire usted qué es lo que acontece con estas personas que se aprovechan. Primera de Juan 3:17. Vamos leyendo eso. Llegó. Ok, ¿qué dice el verso 17? Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano, ¿qué le pasa al hermano? Está pasando necesidad y no tiene compasión de él. ¿Y allí qué es compasión? Darle para su necesidad y no tiene compasión de él. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Entonces le hago una pregunta. ¿Han cambiado los términos desde el Deuteronomio hasta Juan? No han cambiado los términos. Ahora Juan se pone más fuerte todavía porque él dice, si tú tienes para darle a tu hermano que está en necesidad y no lo haces, ¿qué mismo pasa contigo? Y Juan hace una radiografía espiritual allí. ¿Cuál es la radiografía? El amor de Dios en ti no está. Es así de sencillo. El amor de Dios en ti no está. Puedes ir a todos los estudios, puedes terminar toda la vía, puedes hacer todos los cursos, puedes venir a todos los cultos, puedes estar desde la oración en la mañana y ser el último que se despide de aquí. Pero, como dice el texto, si tú teniendo no le provees al hermano en su necesidad, el amor de Dios en ti no está.
¿Qué le parece la contundencia de Juan? Es interesante ver cómo Juan se refiere. Los términos no cambian. Mire, volvamos otra vez al Deuteronomio, capítulo 10. ¿Y por qué volvemos al Deuteronomio? Porque la base de la fe de Nehemías, podríamos ya decir que está resumida en el Deuteronomio. Nehemías tuvo que haber leído el Deuteronomio y ya va a ver por qué. Deuteronomio 10. ¿Qué es lo que dice allí? 10:17. Dios, el Señor tu Dios, es Dios de dioses. Él es el Señor de señores. Él es tu gran Dios, poderoso, terrible. ¿Y qué no hace? Y que no actúa con parcialidad, que tampoco hace. Tampoco acepta sobornos. Y esta es la razón por la cual en la justicia divina, usted y yo tampoco debemos ser parciales, ni tampoco debemos aceptar sobornos. Mira, ñaño, así es aquí. Si tú quieres que tu papel pase, es la comisión. La comisión, así le llaman al pecado, ¿no? Eso es soborno. Y mire usted con qué términos Dios se describe antes de tratar con estos dos tipos de falencias de pecado. ¿Cuál es la descripción de Dios? Poderoso, terrible y gran Dios. O sea que el celo de Dios está por encima de estas prácticas corruptas. Mire lo que dice el 18. Y este verso 18 es increíble. ¿Por qué? Dice, Él defiende la causa de ¿quién? ¿Y de quién más? Oh, y a veces la gente quiere hacer zapada, ¿no? Esta mujer es mujer abandonada. Hazle así nomás el negocio y mira ahí, ella pierde. ¿Quién va a reclamar? Esta mujer es viuda, no tiene marido quien la defienda, ni a los hijos le importa. Quítale, extorsiónale. Total, es parte de la comisión. Y se hace. Y ya está. ¿Y qué dice el texto bíblico? Dios defiende la causa de ¿quién? Del huérfano, de la viuda. ¿De qué más dice allí? Muestra su amor. ¿Por quién? Por el extranjero, por el migrante. Serían nuestros términos. ¿Y qué hace el Señor? Provee ropa y alimentos. Y por esa misma razón tú tienes que mostrar amor hasta los migrantes. Pero sucede que a veces a estos grupos vulnerados y vulnerables los ojos los ven como ¿qué? Como un lugar donde aquí vamos a exprimir hasta que no quede ni la última gota. Y a esa basura de concepto le llaman negocio. No te metas en lo malo. Si tú te metes y yo me meto en lo malo, Dios se pone en contra mía. Y se pone a favor de las personas que yo me quiero aprovechar. Sigamos. Otro texto, Zacarías. Zacarías 7:10.
¿Por qué leemos Zacarías? Porque Zacarías tuvo su ministerio poco tiempo después de que la ciudad, el templo y el muro se reconstruyen. Zacarías 7, 10. ¿Qué dice el texto? No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los migrantes, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Y mire esto de aquí. Sigamos. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, y endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó ¿de qué? Entonces, todos estos actos de corrupción, toda esta zapada y todo este aprovecharse del otro para que yo tenga el beneficio que quiero obtener, ¿a qué está llamando? A la ira de Dios. Es tan sencillo. Es tan sencillo. El texto bíblico es sencillo por ese lado. Entonces, teniendo ya estos principios presentes y en mente, volvamos entonces a Nehemías. Y mire usted la forma en cómo Nehemías reacciona ante esa realidad triste que se está llevando entre el pueblo. Verso 7 dice así, leamos desde el 6. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y a los gobernantes. ¿Y qué les dijo Nehemías? Es inconcebible que a sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé: ¿hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos, y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después que nosotros los hemos rescatado. O sea, sucede que rescatamos a la gente del mundo, las traemos acá y presentamos en la iglesia la misma mundanalidad que han estado experimentando afuera. ¿Es eso justo? No, para nada justo. Nehemías está enojado. Está enojado. Porque siendo este pueblo, o teniendo la misión de ser un pueblo diferente, sucede que adentro están haciendo peor de lo que hacían afuera. Adentro están experimentando, están oyendo, están viviendo, están reaccionando de forma peor de la que reaccionaron con la gente de afuera. No puede ser así. La iglesia es llamada a ser un pueblo santo y diferente para Dios. Y donde nuestras normas de justicia no las trae la Constitución, no las trae el código, ya sea mercantil, comercial o industrial, no las trae el código financiero. La ética de la gente de Dios se maneja por la palabra de Dios y nada más. ¿Cómo es posible? Reacciona este Nehemías. Sigamos, porque el hombre está encendido. Verso 9, yo añadí: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la misma reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero, trigo. Pero ahora quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan los campos, les devuelvan los viñedos, les devuelvan los olivares, las casas, y también el 1% de plata, trigo, vino y aceite que ustedes les exigen. ¿Hacia dónde está apuntando Nehemías? Nehemías está haciendo un llamado, que es el mismo llamado a lo largo de toda la Biblia. No nos amoldamos al mundo. No hacemos el mal como lo hace el mundo. No seguimos las normas del mundo. Nehemías está hablando porque la palabra de Dios le respalda. ¿Y a qué está llevando a esta gente
que son los que habían prestado dinero. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Perdonen la deuda y liberen a esta gente de la opresión. Ya no le cobren más. Dejen eso allí. El que presta al pobre, ¿a quién presta? Y si yo no considero la causa de la viuda, del huérfano y del extranjero o migrante, ¿quién se pone en contra mía? Porque el Señor, Él es el que pelea por la causa de ellos. Y como bien diría el texto bíblico, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y para ir ya aterrizando con el sermón de esta mañana, principios que nos da Nehemías. Si usted se da cuenta, él dice que ni él, ni sus criados, ni la gente que está con él se había aprovechado. Mi amigo, mi amiga, no te aproveches del prójimo, ni tampoco utilices el cargo que tú tengas para abusar. Porque recuerda que si tú haces eso y yo hago eso, el Señor está en mi contra. Oh, sí, porque abusamos, ¿verdad? De palabras, a veces tratamos mal, ¿no? Tratamos mal. No use su cargo para abusar. Otro consejo que nos deja ver Nehemías, sáltese por favor al verso 16. Gracias a Dios esta gente escuchó a Nehemías y liberó a la gente de la deuda que tenía. Y vaya al 16. Dice, al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Esto nos da un principio de que consígase un trabajo lícito, un trabajo donde el nivel de abuso no tiene que ser, un trabajo donde ya no tenga que cobrar intereses, un trabajo donde usted pueda usar su posición para bendecir antes que para aprovecharse de la inferioridad, entre comillas, de la otra persona. Búsquese un trabajo lícito. ¿Qué más? Sea incluyente. En la obra de Dios necesitamos a todos. Y mire que Nehemías trabaja con los nobles, trabaja con los criados, trabaja con los esclavos, trabaja con la gente, con los empleados, sin ningún problema. Pero ahora no. ¿Cómo es que es? Es que ella es la sirvienta. ¿En serio? ¿Quién está a favor del necesitado? Es diferente la visión, ¿verdad? O sea, es que es solo un empleado. Es solo un empleado, en serio. ¿Quién está a favor del que necesita? Nos hacemos entender. Sigamos. De Dios viene la recompensa, eso también debe de tenerlo presente. Verso 19, ¿qué dice allí? Y esa frase de Nehemías habla de una confianza puesta en el Señor, que debería ser también parte de nuestra oración. Recuerda, Dios mío, de la forma en que he obrado por este pueblo y favoréceme. ¿Por qué Nehemías puede decir eso? Porque Nehemías conoce la palabra de Dios y sabe que cuando nosotros evitamos hacer lo malo y nos dedicamos a servir a nuestro prójimo en necesidad, Dios, ¿qué es lo que hace para conmigo? Dios recuerda lo que he hecho. Él bendice mi vida. Y ojo, no necesariamente la bendición es plata. Hay bendiciones que no se compran nunca con dinero, ni se comparan a Él tampoco. Bendiciones como la paz, como trabajar y vivir en familia, como tener un grupo de hermanos que nos ama y que nos protege. Bendiciones tales como que mis hijos crecen bajo el temor de Dios, mis nietos crecen bajo el temor de Dios. No hay mejor bendición que esa. Nehemías sabe lo que ora. Señor, ten presente lo que he hecho, porque yo sé que tú recompensas. Y esas son las lindas recompensas de Dios.
tenemos entonces motivaciones para no meternos en lo malo, sino más bien santas motivaciones para hacer la voluntad de Dios. Vamos a escuchar una canción y yo quisiera que usted allí, mientras mis hermanos tocan esta alabanza, ya sea que usted la quiera cantar con el corazón o usted la quiera escuchar de forma reverente, es buen momento para ponernos a cuentas con el Señor de cuántas veces usted y yo hemos sido esos avivatos que se aprovechan, que sacan su tajada, que hacen las cosas para sí mismos, y pedirle al Señor que en su gracia nos acoja y que otra vez nos dé una oportunidad para hacer las cosas de forma correcta como a Él le agradan. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pongo en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, constantemente pediremos que examines tú nuestros caminos, que nos enseñes a dirigirnos hacia lo que es lícito para ti o no. Enséñanos tú a diferenciar lo santo de lo común, lo puro de lo inmundo, lo que te agrada de lo que aborreces. Enséñanos a vivir la vida no bajo nuestros conceptos, ni tampoco por lo que nuestra sociedad clama o dice, sino volvernos a tu palabra, deleitarnos en ella, vivir en ella, actuar por ella. Guarda tú nuestra vida, Señor, y así como oraste una vez, Jesús, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Queremos poner nuestros caminos y nuestra senda delante de ti. Dirígenos tú, Señor. Enséñanos tú, Señor.
y que nuestra vida pueda reflejar al Señor Santo, hermoso, pero al mismo tiempo terrible en loores, hacedor de maravillas y poderoso, que está en medio nuestro. Te ponemos en tus manos esta semana. Dirígenos con tu bendición. Cúbrenos con tu gracia y protégenos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.